Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... El canto de los pájaros se mezclaba con las risas de los niños que jugaban en los bordes del parque. Una brisa fría barrió las ramas en llamas de los árboles con hojas de oro. Verdaderamente el otoño fue la época del gran Konohagakure no Sato. Su lugar en la mesa de piedra, generalmente a la sombra de los árboles circundantes, ahora estaba cubierto de un cálido resplandor naranja, uno que haría sonreír a muchos ante la ironía. Pero no fue la ironía de su propio asiento lo que trajo una sonrisa a sus labios este día. Más bien, era el hecho de que el asiento vacío frente a él, a menudo ocupado, no estaba protegido del sol como solía estar. Como resultado, recibió toda la luz del sol. Por lo general, la luz y la oscuridad contrastantes de sus asientos harían que el observador inconsciente hiciera suposiciones sobre el bien y el mal, pero los que se sentaron sobre esos asientos de piedra sabían mejor. Ahora, ambos encendidos hasta cierto punto, mostraba mejor las similitudes entre los dos ocupantes habituales. Pero ninguno de ellos pertenecía realmente a la luz. Hombres de sombra, los dos, preferían el lado verdadero del mundo shinobi y la oscuridad que lo llenaba. La fantástica tierra de la luz no era para ellos. Sin embargo, se considerarían pertenecientes a él siempre que sirviera a sus propósitos. Hacía mucho que había perdido su propósito para él, pero su contraparte más joven todavía lo usaba. Algunos, pero no mucho. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la luz mostrara al mundo quién era realmente el que habitaba en las sombras que tanto temían. Sin embargo, eso no fue hoy, por lo que la figura le dio poca importancia. Sus propios preparativos se habían hecho décadas antes y su posición era segura. No tenía sentido especular sobre lo inevitable. Supuso que también lo era que vendría alguien como él. Una parte más humana de él susurró que estaba siendo reemplazado, pero hacía mucho que había dejado de verse a sí mismo como un humano. Era un shinobi, retirado o no, y eso significaba que era una herramienta. Sin embargo, a diferencia de otras herramientas, era más que capaz de manejarse correctamente. De hecho, también pudo manejar otras herramientas. Y eso es lo que separó las herramientas que podían descartarse y las herramientas que eran vitales. Él era vital. Pero no por mucho. Nunca antes la comprensión de su propia mortalidad le había impresionado tanto como cuando vio por primera vez al chico que se le parecía tanto. Y cuando compartió palabras por primera vez con ese chico, se convenció de que había otro como él, que este mundo al que llamaban suyo había engendrado otro para residir en las verdaderas sombras del mundo shinobi. Se estaba acercando al final de su vida. Él sabía esto, siempre lo había sabido, y ese simple hecho estaba constantemente en el fondo de su mente. Estaba terminando, pero el chico acababa de comenzar, casi como si el universo mismo estuviera trabajando para asegurarse de que siempre hubiera alguien firmemente plantado en las sombras. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo reemplazable que era en el gran esquema de las cosas. Podía luchar todo lo que quisiera, pero un día pasaría y un día después sería completamente olvidado. Y ahí fue cuando comenzaron los preparativos. Cambiar la estructura de su propia organización para que sea más flexible y adaptable que la de su contraparte. No sabía si el niño lo había hecho él mismo deliberadamente o si era una simple cuestión de emplear lo que encontraba que funcionaba mejor para sus propios objetivos, pero lo que sí sabía era que la estructura que había elegido emplear funcionaba solo si había una fuerte influencia. Figura guiándolo. Sin él, todo se vendría abajo. Y eso no era aceptable. El solo pensamiento de que Konoha tenía tal debilidad en la forma de un hombre que destruiría las raíces y vería caer el gran árbol lo horrorizó. De hecho, se había convertido en una carga a través de sus acciones y su misma existencia era un peligro para la aldea que ni siquiera sabía cuánto dependía de las raíces ocultas en la oscuridad del mundo shinobi. Por esa razón, no podían depender de un solo líder después de su muerte, ya que no había nadie disponible que pudiera hacerlo, y tendrían que poder actuar de forma independiente. Si bien su entrenamiento emocional no había eliminado por completo esa habilidad, la había limitado severamente. Una compensación que valía la pena cuando había comenzado por primera vez, ahora estaba demostrando ser un gran problema. Uno que todavía no estaba completamente seguro de cómo solucionarlo. Y ni siquiera lo haga comenzar con los problemas que surgirían cuando los sellos colocados sobre sus agentes se desactivaran tras su muerte. Mantenerlos a todos leales sería bastante difícil si fallaban mientras él estaba vivo, pero muerto. Habría muy poco más que su adoctrinamiento para mantenerlos leales pero sin un líder que era casi inútil.
También estaba todo eso de poder divulgar cualquier información que quisieran a quien quiera que se les ocurriera. No, a menos que encontrara una manera de resolver sus problemas, su muerte marcaría oficialmente el final de Roth. Se suponía que el sueño de su vida duraría mucho más que su vida. Buenos días, Danzou Dono. Tan distraído había estado con sus pensamientos que no se dio cuenta de que nadie se acercaba. Si hubiera sido una década o dos más joven, se estaría pateando a sí mismo ahora mismo, pero realmente no podía encontrarlo dentro de él en estos días. Era un shinobi, sí, pero también un anciano. El equilibrio sería necesario. Dirigiendo su atención a la joven que se deslizó en el asiento de piedra frente a él, no pudo evitar pensar que le parecía familiar y solo tomó un momento ubicarla. Ah, Mai. Ha pasado un tiempo. De hecho, es una hermosa mañana. Eso tiene, Danzou Dono, eso tiene. ¿Puedo preguntar qué le trae a visitar a un anciano como yo en este hermoso día? Afortunadamente, le dio una suave sonrisa. No son negocios. Con Naruto-sama involucrado personalmente con los lobos y sus operaciones en este momento, no había mucho que tuviera que hacer y pensé que saldría a caminar. Sabiendo que Naruto te visitaba a menudo durante unos minutos. Juegos que pensé en pasar. La forma en que le hablaba se sentía como si se estuviera declarando su igual y la mención de que Naruto estaba solo con los lobos en ese momento indicaba que había sido nombrada una posición de mando sobre ellos. Sin embargo, el hecho de que se refiriera a Naruto como si estuviera por encima de ella, hizo que se sintiera como si estuviera diciendo que el chico era de mayor estatus que él. No estaba seguro de si eso debería divertirle o irritarle. Ya veo. ¿Y qué podría estar haciendo Naruto que le impida detenerse solo? Oh, ya sabes, apoderarse de un país. Hizo una pausa solo por un momento. Vaya, eso fue rápido. Ese es Naruto-sama. Danzou inclinó la cabeza. En efecto. Entonces, sobre ese juego, sería bueno jugar contra alguien nuevo. Ella le dedicó una sonrisa. Genial, ya vencí al resto de los lobos y no puedo encontrar a nadie que me dé un buen desafío. Incluso Naruto. Él y el chico estaban bastante igualados, si ella era mejor que él, lo más probable era que él estuviera a punto de perder ante una chica que ni siquiera era madura. Puede que fuera un anciano, pero aún conservaba su orgullo. A Naruto-sama en realidad no le gusta el juego, todavía no lo he convencido de que juegue contra mí. Eso fue ciertamente inesperado, pero trajo una pequeña sonrisa a su rostro. Naruto ciertamente era interesante. Mitarashi Anko estaba aburrida y, como cualquiera en Konoha podía atestiguar, eso no era algo bueno. Un Anko aburrido era un Anko peligroso. Por supuesto, en ese momento no tenían nada de qué preocuparse, ya que ella estaba acostada boca abajo en su sofá. La televisión estaba encendida, se convirtió en un programa aleatorio que no se había molestado en identificar, proporcionando una cierta medida de ruido de fondo al apartamento que de otra manera sería silencioso. Perezosamente, sus pies se movían hacia adelante y hacia atrás en el aire mientras soltaba un suspiro inquieto. Días como este eran extremadamente raros para la mujer de cabello púrpura, o más bien, lo habían sido. Desde que Kurena ya había conseguido un equipo, esta ocurrencia se volvió cada vez más frecuente. Ayudó a su amiga a entrenar a su equipo algunos días, lo que la mantuvo ocupada, pero cuando no la necesitaban ese día, ya no podía molestar a la maestra de Genjutsu. Había poco trabajo para ella en estos días en la división de TI y no había a menudo misiones adecuadas a sus gustos para que ella trajera a Naruto. No es que hubiera ayudado en este momento, incluso si hubiera misiones ya que él había desaparecido. Ese era un problema mayor que la falta de misiones, honestamente, porque ella siempre pudo haber ido a molestarlo en su casa. Holgazanear en su sofá era mejor simplemente porque no estaba sola. Incluso si los dos guardaban silencio durante su visita, era mucho mejor que quedarse sola en su propia casa. Trató de visitar su casa antes, en realidad, pero como ningún lobo la saludó, no pudo entrar exactamente y no había nadie dentro para abrir la puerta. Tenía la esperanza de que incluso si Naruto no estaba disponible, podría pasar algún tiempo con uno de sus lobos, como esa linda joven que parecía estar casi siempre con él. Probablemente estaba con él ahora, de hecho, pero eso no había impedido que Anko esperara que ella pudiera pasar algún tiempo tratando de avergonzar a la chica hablando de Naruto. Normalmente era tan reservada y estoica, pero una vez que Naruto fue educado, fue tan fácil burlarse de ella. Y también fue divertido. Incluso Kurenai haría todo lo posible por hacerlo y siempre estaba tratando de ser tan seria. Por supuesto, nada de esto hizo nada para cambiar el hecho de que Anko todavía estaba completamente aburrida. Volteándose de espaldas con un resoplido, cruzó los brazos sobre el pecho e hizo un puchero al impasible techo sobre ella.
no había nadie a quien pudiera visitar, no habían tenido nuevos prisioneros en el trabajo en un tiempo y ella ya se había aburrido con los mayores y, lo peor de todo, no había nada que pudiera hacerle estallar. No ahora, de todos modos. Hasta que no recibiera su próximo cheque de pago, no podía comprar un montón de etiquetas explosivas y detonarlas al azar en un campo de entrenamiento o en uno de los bosques circundantes de Konoha. Había algo satisfactorio en una buena explosión, pero se hizo aún mejor cuando Anbu estaba corriendo tratando de averiguar si la aldea estaba siendo atacada. Nadie para sangrar, nada para hacer estallar, ni siquiera le quedaba suficiente para ir a comprar dango en este punto, atrapada con lo que sea que haya en su refrigerador. Al ver que normalmente comía, una fuente probable de sus problemas de dinero, no había mucho allí. Naruto probablemente tenía cosas en su refrigerador, o al menos dentro de sus gabinetes. Los dioses por encima de sus lobos nunca le permitirían desear nada que pudieran proporcionarle, eso lo sabía. El único problema era, por supuesto, entrar. Por otra parte, cuando había retrocedido Mitarashi Anko ante un desafío, los lobos probablemente estaban con Naruto y Mai estaba en algún lugar, probablemente donde estaba Naruto, lo que significaba que no había nadie que intentara detenerla. Con una amplia sonrisa ante su increíble plan, Anko tomó su equipo de shinobi y salió corriendo por la puerta del apartamento de Naruto. Una Mai que regresaba la encontraría bien en su intento de entrar y, moviendo la cabeza hacia la mujer, le entregaría una llave de repuesto. Sería un fracaso espectacular, pero al menos no se aburre. Y por eso, Konoha estaba agradecido. Senbon de hielo chocó contra cadenas de chakra y cayó al suelo en una pila cada vez mayor. Junto a ella, los ojos de Sasuke se movían furiosamente para predecir la próxima posición de su oponente. A la 1, segundo nivel. Las cadenas estallan hacia el espejo designado solo para fallar en su objetivo. Los pocos Senbon que habían logrado arrojar en ese instante se unieron a sus hermanos y hermanas en el frío cemento del puente inacabado. Lo que había comenzado como una pelea unilateral de Sasuke contra el aprendiz de Zabuza se había convertido en una batalla de desgaste cuando Naruto llegó para unirse a la refriega. Con su resistencia Uzumaki y la capacidad de detener a los innumerables Senbon, podría mantener esto indefinidamente. Sasuke, por otro lado, no pudo. Su Sharingan, inmaduro y recién despertado, succionaba chakra a un ritmo impío y amenazaba con drenarlo por completo mucho antes de lo que era útil. Y si Sasuke caía, la capacidad de Naruto para bloquear al Senbon entrante se vería obstaculizada en gran medida. En ese punto, sería cuestión de tomar el Senbon el tiempo suficiente para que su oponente se quedara sin chakra. Como su oponente había demostrado antes, solo necesitaban un buen disparo. Naruto sabía que esto iba a estar cerca y la victoria dependía completamente de su capacidad para trabajar juntos. Incluso Sasuke era consciente de que ninguno de ellos podría hacer mucho contra el aprendiz de Zabuza solo, ya que incluso juntos no podían hacer nada más que esquivar y bloquear ataques. Su oponente tampoco parecía estar esforzándose tanto. Al enviar una mirada rápida a su compañera de equipo, Naruto consideró su única posibilidad real de victoria. Su madre le había dicho que lo mantuviera en secreto durante el mayor tiempo posible y realmente no quería que sus compañeros de equipo la juzgaran por ello, pero no parecía que tuviera muchas opciones. Creando más cadenas, abandonó por completo cualquier tipo de asalto y en su lugar formó una cúpula alrededor de ambos. Sasuke. Tan pronto como tuvo su atención, continuó. Puede que tenga una manera de sacarnos de esto, pero es peligroso. Una vez que hay una abertura, tienes que salir de aquí para que no termine lastimándote. Esta es mi pelea. Él insistió. Esta es nuestra pelea. Si perdemos moriremos. No tienes que ir a proteger a Tazuna con Sakura, pero necesitas poner algo de distancia entre nosotros para poder unirte cuando sea seguro. ¿Y cuándo sabré que es seguro? No le gustaba el plan, pero no tenía motivos para oponerse a él. Cuando no estoy en una rabia berserker alimentada por chakra. Ante su mirada interrogante, ella le dio la primera explicación que se le ocurrió. Es una cosa de Uzumaki, lo cual no era exactamente falso. Algo de tu sangre despierta ojos que pueden copiar técnicas y leer movimientos, algo de mi sangre entra en un frenesí de chakra y comienza a destrozar la mierda. Y eso, Kyuubi o no, era en realidad una cosa bastante Uzumaki. No la parte del chakra, pero ciertamente tenían una tendencia a causar mucho daño innecesario a las cosas a su alrededor. Él todavía le estaba dando una mirada extraña, pero asintió de todos modos. Nunca había oído hablar de algo así, pero tampoco había oído mucho sobre el clan Uzumaki. Además, como no todos los Uchiha activaron el Sharingan, también era posible que menos Uzumaki despertaran la habilidad que ella decía tener. Pero tenía que preguntarse.
Si este estado de locura era una habilidad de Uzumaki, ¿cuáles eran las cadenas? ¿Entendido? Bien. Metiendo la mano en lo más profundo de su chakra, siguió su camino a través de su cuerpo hasta su sello. Perdiendo su conciencia en eso, continuó hasta que sintió el chakra volátil contenido en su interior. Con un profundo y último suspiro, se sumergió directamente en él. La consumió. Un grito torturado se escapó de sus labios cuando el chakra corrosivo quemó a través de sus espirales y se filtró por la piel sangrante. Un dolor similar al que había sentido cuando intentó atraer este mismo poder contra su hermano llenó su mente y alejó cualquier susurro de pensamiento racional. La capa se formó, una cola, luego dos, y su cuerpo cambió en consecuencia. Sus uñas se convirtieron en garras, sus ojos se rajaron. Las marcas de bigotes se profundizaron en su rostro mientras sus caninos se alargaban a puntos peligrosos. Su cabello, bien cuidado, se volvió más como un pelaje áspero ya que fue levantado ligeramente en el aire por la gran cantidad de chakra que la rodeaba. Sasuke solo le dio una breve mirada e instantáneamente entendió por qué le habían ordenado que corriera. Esta ya no era su compañera de equipo la princesa Uzumaki, no, esto ni siquiera era humano. Este era un monstruo. Increíblemente terrible con un poder con el que no se había atrevido a soñar. Fue absolutamente hermoso. Así como el chakra que la rodeaba quemó el suelo y quemó el aire, también su Sharingan quemó para siempre esa imagen en su mente. Cuando las cadenas que los rodeaban comenzaron a ponerse rojas y fueron desestabilizadas por la repentina afluencia de chakra volátil, ni siquiera necesitaba pensar en su próxima acción. Obedeció. Rompiendo a través de las cadenas que se disipaban rápidamente, la escuchó rugir con el poder de un dios enojado. Los espejos, al igual que sus cadenas, no podían permanecer en el plano físico en su presencia y se rompieron instantáneamente. Corriendo a través de la lluvia de hielo, se volvió tan pronto como estuvo fuera del área que había cubierto la cúpula. Su Sharingan protestó por su etapa activada, pero no le prestó atención. Necesitaba ver esto, tenía que ver el resto de esta batalla y dar testimonio de este lado de su compañero de equipo. No volvería a unirse a la pelea. Pero por los dioses que no se lo iba a perder. El dolor hirvió a través de cada centímetro de su carne mientras sus entrañas parecían derretirse. El instante de agonía que había sentido después de intentar invocar el poder contra su hermano no fue nada comparado con el sufrimiento prolongado que resultó en obligar a la capa a permanecer activada. Las lágrimas corrieron por su rostro solo para evaporarse en una nube de niebla que bloqueó su visión. No es que realmente importara, todo lo que podía ver era rojo. Otro rugido se escapó de entre los labios ensangrentados y envió a su oponente volando hacia atrás. Con un gran salto se lanzó, las garras se deslizaron salvajemente por el aire, y con un crujido se abalanzó sobre su presa. La exasperante máscara blanca se hizo añicos bajo los golpes del primero, pero una sola mirada a la cara debajo desangró el rojo de su visión. Sin su voluntad forzando el chakra del Kyuubi a través de su sistema, fue rápidamente eliminado por su propio chakra dejándola débil y agotada. Mirando con cansancio a la persona que tenía delante, no pudo dejar de decir su nombre. Aku, ellos dieron una pequeña y triste sonrisa en respuesta. Eres mucho más poderoso de lo que me había dado cuenta, Naruto-chan, probablemente no debería haberme reprimido. ¿Por qué? El resto de la pregunta quedó tácita pero se escuchó lo suficientemente bien. Por Zabuza, mi preciosa persona. Eso era todo lo que necesitaban decir. Naruto entendía completamente hasta dónde llegaría la gente por sus seres queridos. Un chillido penetrante atravesó el aire seguido por el canto de un millar de pájaros. Su atención se centró en el azul brillante más allá de la niebla. Ninguno podía distinguir lo que estaba pasando, pero obviamente eran los dos shinobi de rango A peleando. Y el solo pensamiento daba miedo. Naruto. Fue suplicante y le dijo que lo que sea que estaba haciendo ese horrible sonido no era Zabuza y de repente se encontró en conflicto. Eran oponentes y Zabuza necesitaba ser derrotada, pero al mismo tiempo, si no hacía algo, esencialmente estaría quitando a la preciosa persona de Aku. En realidad, no había nada más que decir. Uzumaki valoraba a la familia por encima de todo, incluso si esa familia no era de ellos. Con gran esfuerzo logró levantar su brazo en dirección a su sensei y su oponente. Solo podía ver a Kakashi por su técnica, pero sería suficiente. Cadenas innumerables surgieron de su cuerpo, llevándose consigo los últimos vestigios de chakra que tenía, y ese chakra restante rápidamente serpenteó por el aire para formar una pared ante su sensei. Podía sentirlos vibrar y desmoronarse mientras su técnica desconocida los perforaba, pero su impulso se detuvo. Sin embargo, no detuvo el grito de dolor que ciertamente no era el de Kakashi.
Ella pudo haber logrado evitar que Kakashi continuara, pero su brazo había podido ir lo suficientemente lejos. La niebla a su alrededor se disipó cuando el chakra de Zabuza dejó de sostenerla. Kakashi, como se esperaba, fue golpeado contra una pared de cadenas, su mano se extendió a través de ellas. Del otro lado, no muy lejos de esas cadenas, estaba Zabuza, sujetado por una jauría de perros y con la punta de los dedos de Kakashi enterrada en su pecho. Los dedos, sin embargo, no eran el problema. El chakra de naturaleza relámpago era algo desagradable y cualquier técnica que lo empleara siempre era mucho más peligrosa de lo que parecía. No había duda de que el chakra se había abierto paso a través del cuerpo del ninja desaparecido y había causado un daño increíble. De hecho, si no fuera por los perros que actualmente lo mantenían quieto y los dedos alojados sólidamente en su carne, Naruto estaba seguro de que el hombre se habría derrumbado. Sin embargo, estaba vivo y ese era el objetivo. De hecho, estar viva e incapacitada era mejor de lo que esperaba. No solo no impidió que Kakashi hiciera lo que era necesario para mantener a salvo al cliente, sino que la preciosa persona de Aku todavía estaba viva. Era obvio que lo apreciaban porque una mano gentilmente volvió su rostro hacia el oponente sobre el que estaba y sus labios agradecidos rápidamente se encontraron con los suyos. Y aunque el beso solo duró un segundo, la conmoción duró mucho más. Gracias, Naruto-chan. La sonrisa en el rostro de Aku, sin embargo, valió la pena. No había nada que encontrara más satisfactorio que hacer sonreír a alguien. Sus pensamientos podrían haber continuado si no hubiera habido una gran conmoción en el otro extremo del puente. Emergiendo de la niebla que se disipaba lentamente de Zabuza, fue una vista que hizo que los estómagos cayeran. Un grupo de matones que suman fácilmente más de 100 le sonrió al exhausto shinobi, el mismo gato parado como un comandante ante ellos. Sin embargo, era la figura a su lado la más imponente. Con la capucha levantada y un manto de pelaje blanco como la nieve moviéndose suavemente con la brisa del mar, el gran capitán de los lobos era inconfundible. Mientras los matones detrás de él comenzaban a reír y Gato sonreía ampliamente, él permanecía en silencio e inmóvil, una sólida estatua de poder cuya presencia podían sentir quienes lo rodeaban. No era de extrañar que el músculo contratado se sintiera tan confiado en ese momento. Cualquiera con un hombre así de su lado probablemente se sentiría invencible. El movimiento desde el otro lado del puente, sin embargo, dejó a los matones en silencio y a Gato con el ceño fruncido en el rostro. Incluso cuando Tazuna fue escoltado detrás de Kakashi y Sasuke fue a pararse protectoramente sobre su compañero de equipo derribado y su oponente, los aldeanos de Nami no Kuni dieron a conocer su presencia. Vacilaron solo un poco ante el rostro gruñón de un lobo y se vio a unos pocos buscando más. Sabían que la manada nunca estaba lejos. Y tenían razón. Alrededor del puente se espesó la niebla, aferrándose al frío concreto como un millón de manos diminutas acariciando a un amante. Esas manos metafóricas fueron rápidamente reemplazadas por manos muy reales que agarraron cualquier espacio libre que pudieron y arrastraron la inconfundible forma de los lobos. Se arrastraron por los bordes del puente tan suavemente como la niebla, poseyendo una gracia inhumana que fluía más que cualquier movimiento real de su parte. En lugar de pararse como las otras fuerzas de Gato, eligen posarse en los lados elevados del puente en cuclillas, con las manos apoyadas en una de las diversas armas que llevaban. Por supuesto, esto renovó el coraje de Gato y sus fuerzas. Parece que realmente no eras un demonio, Zabuza. Creo que es suficiente decir que el contrato terminó con este último fracaso, lo que significa que nos corresponde a nosotros limpiar este lío. ¿No es así, chicos? Detrás de él, sus fuerzas reunidas dieron un gran aplauso. Gato, bastardo, te atraparé por esto. El gruñido de Zabuza fue apenas lo suficientemente fuerte para ser escuchado y se ganó las risas del empresario. No harás nada cuando mis muchachos terminen contigo, ni tampoco ese pequeño ejército de aldeanos que tienes allí. Weif es mío, si no pueden aceptar eso, bueno, tendré que deshacerme de ellos. Los matones comenzaron a reír aún más fuerte y los aldeanos se tensaron en preparación. Y luego vinieron risas más profundas y oscuras. Como una multitud de demonios, cantaban su diversión, llenos de intenciones maliciosas y promesas de crueldad. Alrededor de los matones, los lobos se rieron, temblando ligeramente los hombros. Algunos de ellos habían echado la cabeza hacia atrás y soltado aullidos en el aire con espantoso regocijo. Gato, desconcertado por su comportamiento pero no dispuesto a detenerlos, señaló a la masa de aldeanos para dirigir a los demonios que pretendían ser lobos. Está bien, eres libre de matarlos como quieras. Quien me traiga la cabeza de un shinobi obtiene una bonificación y cualquier mujer que captures puedes quedarte.
Otro grito estridente abandonó a los matones mientras se disponían a seguir sus órdenes. Las hojas descendieron. Como una lluvia de muerte, brillaron como un rayo a través del aire, enterrándose profundamente en la carne de sus objetivos. La sangre fluía tan libremente como los gritos. La risa no se detuvo. Con un terror frío creciendo en su pecho, Gato se volvió para mirar sus fuerzas. ¿O cuáles habían sido sus fuerzas? Los pocos que no tuvieron la suerte de ser eliminados en el primer ataque estaban indefensos, ya que los rodeaban fueron masacrados sin piedad por los lobos sobre los que se suponía que tenía control. Se unieron a ellos poco después. Lentamente, Gato se apartó de la vista para mirar hacia el gran capitán. La risa oscura que escapó de su máscara le dijo todo lo que necesitaba saber. Teníamos un contrato, tu líder y yo, no puedes hacer esto. Pobre gato. Cometiste un error al pensar que un gato perezoso podría esperar jugar con los lobos. Siguió un ladrido de risa. También cometiste un error aún mayor. Wave no es tuyo, pertenece a los lobos. Por orden de Tsukiyomi-sama, debe ser silenciado. Un golpe del tanto del shinobi fue más que suficiente para quitar la cabeza del magnate de sus hombros. Cogiendo hábilmente dicha cabeza, la sostuvo en alto con orgullo, primero a sus compañeros lobos y luego a la gente reunida de Wave. Desde este día en adelante, por la gracia y el decreto de Tsukiyomi-sama, Nami no Kuni está bajo la protección de los lobos. Se quedó en silencio solo un momento antes de que los que habían sido ayudados por los lobos comenzaran a vitorear. No pasó mucho tiempo hasta que todos se unieron. Gato estaba muerto y se les prometió protección, era un trato mejor de lo que podían haber esperado. Los lobos de Wave. Comenzó con un solo grito, pero pronto fue repetido muchas veces por los aldeanos recién liberados. Cuando la gente de Wave comenzó a celebrar y los lobos se pusieron a trabajar para limpiar los cadáveres del puente, hubo una bola de fuego en el cielo en dirección a la mansión de Gato. Los vítores se hicieron cada vez más fuertes. Detrás de su máscara, Keigo sonrió. Naruto-sama estaría complacido. Habían pasado 2 días desde la muerte de Gato y la toma de posesión de los lobos. Si Kakashi era honesto, las cosas se veían bastante bien para los aldeanos en este momento. Después de una noche y un día de fiesta, los lobos habían pedido que continuara el puente y la gente de Wave se alegraron de responderles. Los lobos distribuyeron grandes cantidades de suministros desde los almacenes de Gato y se entregaron varios barcos a los pocos marineros que todavía estaban en Wave. Ya se estaban preparando las cosas de Gato para enviarlas a quien quiera que las comprara. Pero todavía había una sensación de inquietud cuando se trataba de los lobos. La gente de Wave podría haber aceptado a sus salvadores, pero Kakashi era un shinobi y algo se sentía mal. Por lo que el lobo principal, el gran capitán, les había oído llamar, le dijo a Gato que podía adivinar que esto había sido planeado, hasta cierto punto, desde hace algún tiempo. También había mencionado un Tsukiyomi-sama, lo que significaba que el gran capitán no era el líder, sino que estaba siendo dirigido por otra persona. Alguien más que tenía los ojos puestos en las olas. Como Gato. Por supuesto, no le correspondía a él decir si este nuevo gobernante sería mejor o peor para Wave, pero tampoco era asunto suyo. Su trabajo era escoltar al constructor del puente y protegerlo mientras terminaba el puente. Por lo que podía ver, los lobos querían que el puente estuviera terminado y garantizarían su terminación. Su misión había sido secuestrada. Oficialmente, también, ya que Tazuna decidió confiar en los lobos y había declarado que la misión del equipo 7 estaba completa. Eso estaba muy bien para Kakashi porque significaba que podía volver a casa con su colección de Icha Icha, pero todavía le dejaba un mal presentimiento. Eso no pudo evitarse, Shinobi siempre sospechó, pero había algo raro en que el gran capitán personalmente le ofreciera cualquier ayuda que pudiera necesitar antes de irse con un saludo, el saludo de Konoha. Continuará.